Bienvenidos una semana más a Calateca. Hace un par de meses publiqué un par de vídeos donde os mostraba dos maneras de mejorar la iluminación interior del maletero. La primera consistía simplemente en cambiar la bombilla interior de esta lámpara por una con más LEDs. Y la segunda consistía en, compré dos lámparas como esta, una de Amazon y otra de AliExpress, que tienen sensor tanto de luz como de movimiento, de manera que cuando abrimos el maletero y está oscuro y detecta que nos acercamos, las luces se encienden. Estas luces, la verdad es que van muy bien, pero como se tienen que cargar a través de un puerto USB, pues prácticamente tenemos que sacarlas, subirlas a casa o conectarlas al coche y cargarlas durante un rato. La de Amazon dura bastante, yo calculo unos 2-3 meses perfectamente, pero la de AliExpress, al ser más pequeña, la batería es más pequeña y dura mucho menos, dura un mes aproximadamente. En el vídeo de hoy vamos a ver una tercera manera. Esta tercera manera consiste en utilizar este cable, que ya hemos utilizado en otras ocasiones, por ejemplo para añadir la iluminación en los pies de las plazas traseras. Este cable con dos conexiones lo que haremos será tomar la alimentación de la luz que tenemos ya instalada y la pasaremos por dentro del maletero hasta el otro lado del maletero, con lo cual tenemos dos luces, una a cada lado. Bien, el primer reto con el que nos encontramos es por dónde pasar el cable. Básicamente hay dos opciones. La primera sería por la parte de los asientos traseros. Aquí podéis ver que he pasado un pasacables para que veáis por dónde se podría hacer. De hecho, esta era mi idea inicial, hasta que Matthews, uno de mis seguidores, me enseñó cómo lo había hecho por el lado del portón, y es la que os voy a enseñar ahora. Para esto empezaremos quitando la tapa esta de aquí y tiramos el pasacables con cuidado hasta hacerlo salir por aquí abajo. Luego podemos pasar el cable por debajo de la bandeja, por aquí por encima de la rueda, que sería lo más fácil, pero no, vamos a hacerlo bien. En este caso, sacaremos esta pieza de aquí, pasaremos el cable a través de esta pieza y luego lo volvemos a subir por aquí. Pero antes de desmontar nada, deberíamos asegurarnos que tanto el cable como la lámpara funcionan. Para eso cogemos el cable, ¿vale? Lo conectamos a donde tenemos la lámpara inicial, vemos que se enciende y al otro extremo del cable conectamos la nueva lámpara. Esta veis que solamente tiene dos LEDs, a diferencia de la que puse anteriormente que tiene 6. Ahora no se aprecia mucho, de noche se aprecia más, ¿vale? Pero esto ya lo cambiaremos. De momento el vídeo lo grabaremos con esta de aquí de dos LEDs. Para quitar la pieza esa de plástico es bastante fácil. Vamos a necesitar una herramienta de este tipo. Tenemos que apartar la goma. Metemos todo lo que podamos. Y hacemos o bien un poco de palanca o levantamos para arriba. ¿Ves? Esto 4 veces, porque hay 4 pestañas. Una por aquí, otra por aquí y luego dos en el otro lado. Ya está. Bueno, ya he conectado el extremo del cable al otro extremo del pasacables y ahora poco a poco vamos a ir estirando a ver si conseguimos que salga fácil. Aquí tenemos. Y ahora estiramos con cuidado de que no se nos quede el otro extremo dentro del hueco. Y por si acaso lo pegamos aquí para que no se nos escape. Bien, y ahora hacemos lo mismo por el otro lado. Empalmamos el pasacables y el cable y estiramos con cuidado por aquí arriba. Podemos ayudar por aquí levantando un poquito y aquí lo tenemos. Ahora hay que pasar el cable, el extremo este con las dos puntas, el extremo este con los dos conectores, a este hueco de aquí que es donde va la lámpara original. Yo lo he intentado a mano pero no he podido, voy a hacerlo con un pasacable. Vale, pues ya lo tenemos, ahora todo ya es más fácil. Vamos a conectarlo todo. Bien, ahora el siguiente paso
es fijar el cable a la pieza de plástico que hemos retirado, ¿vale? Yo la he fijado con cinta adhesiva, ¿vale? Para que luego cuando lo montemos, por casualidad, que no se muerda el cable con estas pestañas, ¿vale? He puesto un cinta aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a montarlo. Bueno, la pieza ya está puesta, tan solo queda volver a poner la goma por fuera como estaba antes. Con los dedos la mejor. Bueno, ahora queda el último paso, que sería buscar el mejor sitio para colocarla. Como comentaba antes, el compañero Matthews la puso aquí debajo, de momento, provisionalmente, con unas bridas. Yo voy a probar de hacer un corte aquí y encajarlo aquí, a ver qué tal queda. Vamos a ver. Bueno, finalmente he desistido de cortar la tela esta porque realmente es una tela, pero es muy dura y yo creo que igual si corto por aquí puedo hacer un destrozo importante. Entonces, como no he querido retrasar la publicación de este vídeo, finalmente he decidido hacer una instalación provisional, ¿vale? El cable al final lo he metido por aquí arriba y lo he sacado por aquí y ahora pues con una cinta de doble cara lo he fijado aquí, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo queda en la oscuridad. Pues bien, así es como queda, ¿de acuerdo? Se ve bastante bien. Como he comentado antes, la instalación es una instalación provisional. Vamos a ver cómo la deja el compañero Matthews, que va a hacer una instalación más profesional. Si vemos que es factible, pues igual también me animo. Si no, os compartiré qué es lo que ha hecho él. ¿De acuerdo? Como siempre, os dejo el enlace tanto de los productos que he instalado, el cable y la bombilla, como los enlaces a los otros vídeos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.